Bueno, muy bien. Buenas noches, estimados compañeros, compañeras. Muchas gracias por aceptar esta invitación para que tengamos una webconferencia sobre la fenomenología y el tema de la crisis de las ciencias europeas, ¿no? Entonces, mm, pues primero me gustaría darles la palabra. Eh, Mi nombre es Juan Sebastián Valle Rodríguez, yo soy el director del curso de fenomenología, como ustedes ya pues saben. Eh, Bien, me gustaría escuchar hasta el momento cómo les ha parecido el curso, si han sentido que han aprendido, consideran que la fenomenología tiene sentido o no tiene sentido, o esa vaina hay que mandarla a la quinta porra. Es decir, presentémonos y hablemos un poquito de nosotros mismos y bueno, y después arrancamos con la presentación eh, del discurso que quiero proponer para hoy. Muchas gracias. Buenas noches, chicos. Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Por favor, quisiera saber, confirmar si me escuchan. Sí, señor, sí lo escuchamos. ¿Y escucharon la pregunta que les dejé? Una pregunta. Sí, señor, sí. Bueno, Señor. entonces, pues yo les preguntaba que cómo se han sentido hasta el momento en el curso, qué han percibido, la fenomenología si les dice a ustedes algo o nada. Eso. Pues empezando como con la socialización, como para que no se sienta solo, profesor. Sí, claro, hermano, porque es que Eh, uno se siente solo, hermano. Tiene que buscar la compañía, el encuentro con el otro. ¿Sí me entiende? Esto es importante porque entonces nos vamos a volver máquinas, hermano. Bueno, esto aportando un poquito, pues siento que la fenomenología cumple la misma función que cualquier de cualquier idea filosófica que ha surgido a través de los años, que es contestar la pregunta de la existencia, de cómo ver la realidad, la naturaleza y demás. Pues siendo sincero, si me parece útil o no, todavía no lo he definido, porque pues otras filosofías o también ofrecen la manera de ver la naturaleza a través del individualismo, otras del colectivismo, entonces como que todas hablan de lo mismo, pero con palabras diferentes. Entonces no se siente hasta qué punto son necesarias o innecesarias, según puedo leer de lo que he leído. Muy bien, amigo. Ahí citando otro ejemplo, por ejemplo, con el texto ese de la esencia de la técnica de Heidegger, creo así. Sinceramente me confundí muchísimo. No lo comprendí como uno debería. Siento que de pronto es algo ruscado, tal vez sí, tal vez no, entonces pues me dejó como con un sabor amargo en la boca.
Sí, Heidegger produce de sabor amargo, Señor, estoy de acuerdo. No es un sí, o autor fácil. sea, yo creo que es un autor difícil de leer si uno está empezando en la filosofía porque utiliza demasiada terminología y, Sí, se, y, se, y sentí que se extendía mucho porque incluso leí una parte en que se suponía que estábamos preguntando por la esencia de la técnica y terminamos fue en una palabra griega que significaba desvelar y después en otra palabra que en este momento no me acuerdo y si uno aplica la técnica de la esencia y el desvelar ve la realidad a través de otros ojos y todo eso, entonces pues uno acá lo sentí confuso. bien, bien, ¿no? Muy importante lo que tú acabas de decir, porque uno, estás, estás haciendo testimonio de tu primera impresión de lectura de filosofía contemporánea dura. Y Heidegger es un autor duro. Eh, me llama la atención que hayas percibido que la técnica lleva a lo griego, que lo griego lleva al tema del desocultar, porque eso quiere decir que estás haciendo un esfuerzo de relación de conceptos y la filosofía, como decía Platón, es pensar en relación. Entonces, si has tenido esas experiencias, y esto lo digo en términos fenomenológicos, porque la fenomenología es la ciencia que estudia la experiencia, quiere decir que te estás acercando a tu manera, con tus realidades, al estudio de esta disciplina a partir de un autor muy complicado como Heidegger. Entonces, te agradezco tu sinceridad y esperamos que para las siguientes actividades del curso de fenomenología encuentres otros lenguajes eh, que se aproximen a una idea mucho más eh, esclarecida de la fenomenología, ¿no? Entonces, te agradezco esa sinceridad y te deseo lo mejor en las próximas lecturas y que ojalá tu experiencia de lectura también sea gratificante, ¿no? Entonces, que no quede con el sabor amargo, porque yo sé que el sabor amargo eh, hay que sentirlo, yo estoy de acuerdo, yo también cuando comencé Heidegger me daba mucho sin sabor, hasta a mí me daba algo peor, que era el sin sabor. A ti por lo menos te sabe amargo, pero a mí me daba sin sabor. Pero con el paso del tiempo le fui cogiendo acercamiento, familiaridad, porque descubrí que era un autor que en su dificultad y en sus juegos del lenguaje quería decirle a uno algo y que tiene un reto que, digamos, le plantea a uno un reto y es, ¿qué me quiere decir este autor a mí? ¿Eh? Porque la filosofía tiene ese aspecto de descubrir en la lectura algo nuevo, algo diferente. Porque es que leer filosofía no es como leer el tiempo, el espectador. ¿Eh? Entonces, implica un ejercicio de dificultad, de complejidad. Y entonces, como yo le decía cuando yo estaba leyendo Heidegger, yo las cosas que comencé a leer de Heidegger, me acuerdo tanto, cuando era estudiante, era hermenéutica de la facticidad, que también es una cosa complicadísima, pero me llamó mucho la atención el título Hermenéutica de la facticidad. ¿Qué relación tendría la hermenéutica con lo fáctico? Si partimos de la idea de que la hermenéutica es una disciplina filosófica que tiene que ver más con la interpretación y la facticidad, lo fáctico tiene que ver con los hechos, con la realidad. Entonces, esa hermenéutica de la facticidad me llevó a otros textos de Heidegger tratando de entender a este autor tan complejo y luego leí, por ejemplo, La pregunta por la técnica, que es el texto que yo los puse a leer, y claramente el, el, ese texto me motivó a mí a escribir un artículo, y el artículo del tema de la técnica, justamente, porque pues nosotros vivimos actualmente justamente los tiempos de la técnica, ¿no? Entonces, me llamaba la atención cómo este autor que había hablado de la hermenéutica de la facticidad, ahora iba a hablar de la técnica y además de la esencia de la técnica.
porque uno pensaría que la técnica no tiene nada de esencia. La técnica desesencializa, digamos así, que esa es una de las tesis que propone Heidegger en el texto. Bueno, muy bien, gracias Leiber por sus sinceras palabras. ¿Quién más nos quiere contar su experiencia formativa en este espacio de aprendizaje? Tenemos a Sergio, Wilder, Carlos. Tranquilos, ¿no? Pueden hablar. Buenas noches para todos. Buenas Bueno, noches. en parte, algo que también dijo el compañero Leimer, todavía estoy procesando un poco lo del texto de Heidegger, pero me pareció muy interesante cómo describe y cómo podemos aplicar cierta parte de que él dice que vivimos en un mundo de técnica y como usted dijo, profe, iniciando la clase, que nos convertimos en máquinas. Entonces, de cierto modo, creo que en este momento en el que vivimos en la tecnología, entonces es interesante ver cómo proponen diferentes puntos de vista para indagar más en cosas a profundidad, más como en la esencia, como dijo usted, la técnica uno pensaría que es algo que no, que carece de la esencia, pero sí tiene una esencia, entonces es interesante ver cómo así, como la técnica, muchas cosas más que tenemos ahora, como la tecnología, también pueden tener una esencia cuando creemos que no la tienen. Muchas gracias, Carla. Muy bien. Muy interesante el planteamiento. La esencia como una forma de rescatar la, la pregunta por la técnica en Heidegger. Entonces, claramente, ese es un elemento clave que descubrimos de que resulta que sí hay una esencia de la técnica y que esa esencia nos lleva inclusive a pensar a los griegos. Lo que mencionaba Leiber, que cómo era posible que la esencia nos llevara a los griegos. Claro, porque es que la palabra esencia pues tiene un origen y es el origen de la metafísica, ¿no? La palabra esencia, por ejemplo, nosotros la usamos en castellano en la cópula del verbo ser o estar. Entonces, por ejemplo, la esencia, ¿dónde está? Cuando decimos, esto es una silla. ¿Sí? Camila es bajita, ¿no? La noche es hermosa. Entonces, en esas palabras descubrimos que aparece la cópula del verbo ser o estar y ahí está la esencia. Entonces la pregunta, ¿qué es la técnica? La pregunta en el fondo metafísica, ¿no? Y eso nos lleva a pensar justamente a los griegos, nos lleva justamente a pensar el tema metafísico. Entonces, claramente, eso es un aprendizaje filosófico que hay que reivindicar y que hay que defender a toda costa, porque no somos máquinas, claramente. No somos máquinas. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ¿quién más? Tenemos a Sergio, Quinte. Buenas noches, profe. Profe, ¿me escucha? Se le escucha fuerte y claro. ¿Qué tal, profe? Es que voy como también manejando. Profe, una consulta que tengo sobre, leyendo algo sobre Husserl y analizando el texto de Heidegger que nos pusimos a leer para la fase 2. Ya uno analiza que Heidegger hace una reducción. Es como lo que intenta hacer Husserl en la fenomenología, reducir todo concepto en muchas partes hasta poder llegar a esa pequeña esencia, que pues es lo que se intenta buscar. Conocer los entes, ontología, más o menos es lo que yo hago como esa referencia. Pero él, si analizamos también, él está como lo que utiliza haciendo, intenta hacer el concepto también de realidad, de construcción. Él te construye y va haciendo y va armando hasta poder llegar como a un significado. Por ejemplo, él empieza con que la técnica pues, comúnmente la utilizamos tiene dos significados. Después analiza que va hasta los griegos. En el concepto es velar, pero también hay otro, empieza con el tema de que es correcto y que es lo verdadero. Y de eso pasa a otro. Yo siento que en eso es la base de la fenomenología. Lo que decía Husserl, una reducción eidética, algo así es lo que... Pero no sé si eso tiene que ver
mucho con el tema que habla de la deconstrucción, porque hablar de deconstrucción también es lingüísticamente analizar cada palabra y el trasfondo de cada una, ¿no? Eh, Muy bien, Sergio, interesante la inquietud que nos propone. Muy bien, quiere decir que usted ha hecho una apropiación todavía más significativa de la lectura de Heidegger y nos habla un poco del método de la deconstrucción. Considero que lo que nos plantea Sergio es muy interesante porque la palabra deconstrucción, que es una palabra que propone un francés que se llama Jacques Derrida, pues tiene como herencia la palabra destrucción, que es una palabra que usa Heidegger en su obra. ¿Sí? Es una palabra que está en la obra de Heidegger, y lo que quiere decir la destrucción es, hay que, digamos claramente como su palabra lo indica, hay que demoler ciertos principios para construir otros totalmente distintos. Es la deconstrucción de Derrida, que aquí estamos hablando aquí ya estamos estableciendo unas relaciones entre fenomenología, hermenéutica, deconstrucción, que son métodos que están ahí al hilo, ¿no? Están al hilo. Eh, la deconstrucción implica claramente un análisis situado del lenguaje filosófico. A ver, te voy a poner un ejemplo. Hay un texto de Derrida muy bueno que se llama El fundamento místico de la autoridad. Fuerza de ley, se llama eso. Y Derrida, él propone una deconstrucción muy interesante del derecho. Normalmente creemos que el derecho es la disciplina, ¿sí? Que estudia las leyes, las normas, ¿no? Pero Derrida se da cuenta que, digamos que el fundamento de la norma, y esto lo hace desde la deconstrucción, no se encuentra propiamente en el cumplimiento de una ley, sino que tiene que ver fundamentalmente con la autoridad que respira esa ley. O sea, la autoridad, digamos, irradia, mejor dicho, el fundamento del derecho se encuentra en el respeto a una autoridad. Más que respeto, casi que miedo. Y entonces, lo que descubre en realidad es que el derecho no es simplemente la ciencia que estudia las normas, sino que además es es una disciplina que ejerce una fuerza sobre los seres humanos, una presión, y que esa presión es similar a la misma que ejercía la religión. Entonces, vean ustedes lo que puede hacer la deconstrucción, que es meterse en una disciplina como el derecho, cuestionar sus significados habituales, convencionales, y ver las relaciones con otras disciplinas y con otros contextos. ¿Sí? Entonces, eso es un ejercicio deconstructivo, ¿no? Ahora, si queremos pensar dónde está la fenomenología en eso, pues está claramente. ¿Y dónde está la fenomenología? Pues claro, cuando la deconstrucción descubre que el derecho no es la ciencia donde se cumplen las normas, sino que más bien es una fuerza de autoridad que semeja al respeto que en algún momento sintió el ser humano por las fuerzas divinas y se somete, entonces descubrimos que el derecho nace propiamente en el mundo de la vida, ¿eh? En el mundo de la vida. Entonces, eso es la fenomenología, que es llevar el pensamiento filosófico al mundo de la vida, ¿no? Y cuando se lleva el pensamiento filosófico al mundo de la vida, descubrimos variables de conocimiento nuevas. Entonces, el reto un poco de la fenomenología es el de promover formas de pensamiento distintas a los del saber hegemónico o los del saber establecido. Y por eso la provocación para que pensáramos la técnica, la provocación era, claro, Heidegger, por ejemplo, establece una relación muy interesante entre la técnica y el lenguaje. Entonces dice, inconscientemente, ustedes lo pueden analizar, lo pueden observar inclusive,
Todo el tiempo estamos asumiendo un lenguaje técnico. Entonces el lenguaje de lo constante, lo eficaz, lo 5G, pero lo podemos multiplicarlo. Instagram o el Instagramero o el Facebookero, ¿sí? Ya inclusive hay una condición subjetiva amarrada a la técnica. ¿Eh? Entonces, Heidegger dice, mucho ojo, porque una forma que tiene la técnica de mostrarse al ser humano es a través del lenguaje. Y eso es fenomenología, porque nos está mostrando que en el mundo de la vida hay un espectro que muestra el aparecer de la técnica. Y una forma del aparecer de la técnica es el lenguaje. Entonces, eso es lo que hay que prestarle atención. Entonces, el método nos lleva a pensar lo que señalaba Sergio, la reducción eidética es establecer una hipótesis filosófica que interpreta la realidad. Entonces, la reducción eidética de Heidegger es plantear efectivamente que la técnica tiene una esencia, ¿no? Que esa esencia está en disputa porque por un lado hay una tradición que es la filosofía antigua, que entiende la técnica como una manera de ser diferente dentro de una dinámica de un movimiento distinto. Y otra cosa es la técnica que propone la modernidad, sobre todo bajo la irrupción del modelo científico newtoniano. Entonces, en el modelo científico newtoniano, la técnica es un mecanismo. Bueno, dejo hasta ahí, ya no fui muy lejos, eh, pero espero que haya tratado de responder la pregunta de Sergio. Wilder, adelante. Sí, Wilder, tienes levantada la mano, ya puedes hablar. Sí, adelante, adelante, Wilder. ¿Tendrás problemas de sonido? Cuéntanos, confírmanos en el chat. Confirma en el chat, por favor, si tienes un problema de sonido, porque no te estamos escuchando. Ya, ¿listo? Creo que ya se puede, ya se escucha. Sí, sí. ¿Sí está bien ahí? Sí, yo por lo menos te estoy escuchando, no los compañeros. Ah, bueno, listo. Sí, con respecto a lo que estaba mencionando, bueno, el tutor, de lo que es del texto que estamos trabajando de Heidegger, ¿no? La diferencia en sí de lo que está planteando Heidegger entre la técnica, la esencia de la técnica antigua, ancestral, ya como lo entendían los griegos, a cómo pues ahora es en la modernidad, ya con la industria, las complejas máquinas. En sí es, digamos, según lo que yo comprendí, es que en el pasado la tecne estaba muy asociado, digamos, con la poiesis, ¿no? Con el generar, el crear algo, ya de un modo puede ser como más artístico, más complejo, con una función pues ya más humana, ¿no? En el que lo que pretendía la técnica del pasado, la esencia de la técnica del pasado era desvelar una verdad, ¿no? Una verdad esencial del objeto, digamos. Se pretende crear algo, una, no sé, pongamos una mesa, por ejemplo, o crear una obra de arte, que muchas obras de arte también se pensaban crear como para representar a las divinidades, a los dioses. Ya lo que se pretendía en el pasado, en Grecia, por ejemplo, con la técnica, era encontrar esa verdad oculta del objeto que se está transformando, ¿no? O sea, penetrar en la verdad esencial del objeto, ¿no? De la realidad. Y esa verdad esencial, pues ahí Heidegger menciona que es como un desvelamiento de la verdad, una aletheia. A diferencia, digamos, de la técnica actual humana y moderna, en la que el desvelamiento que el humano busca provocar en sí es no comprender la esencia ontológica o la esencia
más profunda y, puede decirse, ideal de las cosas, sino simplemente tomar del objeto lo que sirve, los recursos, por ejemplo, de la tierra. Lo único que se interesa extraer, desvelar, sacar a la verdad es, digamos, sus minerales, el carbón, qué sé yo, esto, más pues ese desvelamiento, esa cosa de desocultar, por ejemplo, también la energía eléctrica de las aguas, de los ríos, todo eso, porque pues a través de la extracción de esa energía se provoca pues ya funcionamiento eléctrico. Eh, lo que antes se buscaba era encontrar la esencia de la cosa, ¿no? La esencia real, más ahora sí, hasta donde entendí Heidegger, ya ese desvelamiento, esa extracción del oculto se lleva a cabo de un modo más superficial, como más material, ¿no? O sea, lo que estaba diciendo, de la tierra solo se extraen los minerales, de el agua del río no se busca comprender qué es el río en sí, qué es, por ejemplo, también la tierra en sí, su ser en sí, sino solamente tomar lo que sirve, su energía, y ahí colocarlo en un fondo permanente, en un fondo permanente de recursos extraídos que pues le pueden servir al hombre. Esa es en sí como la diferencia que yo comprendí que quiso dar Heidegger en cuanto a la técnica ancestral y la actual del hombre. Entonces, pues, quería mencionar esto. Muchas gracias, Wilder. Muy interesante tu análisis. Aquí vamos viendo cómo hay unos niveles de apropiación del texto de Heidegger distintos y cómo en esa voz del compañero vamos aprendiendo, vamos descubriendo cosas nuevas. eh, y bueno, de eso se trata, para eso está este espacio sincrónico de webconferencia, para que en la voz del otro vayamos descubriendo también pistas para entender más la filosofía y sus complejidades. Y esto me parece muy interesante. Gracias, Wilder, por hacer esos énfasis. Claramente, Heidegger sí propone una distinción entre una técnica antigua y una técnica moderna. Y me parece muy interesante también que usted descubre el asunto de la naturaleza, porque si hay algo que está en vilo en la actualidad es el riesgo de, de la naturaleza. La estamos perdiendo, la estamos acabando. Y esa situación también nos puede pensar, poner a pensar de que esa reflexión fenomenológica que hace Heidegger alrededor de la técnica nos podría llevar a pensar temas de orden ecológico, ambiental, que están muy en boga hoy en día y que hay que ventilarlo en estos espacios, pues para ir adquiriendo también una conciencia ecológica y decir, oiga, la técnica también tiene un problemita y es el de acabar con el recurso natural. Y eso es un tema delicado porque pues nosotros vivimos de la naturaleza, nosotros convivimos con la naturaleza. Entonces, uno podría identificar en esa crítica de Heidegger una, una apuesta por una mirada ecológica. Cómo pensar la esencia, pues tiene todo el valor, porque es que la esencia nos vuelve, como dijo Wilber, nos regresa a la tierra, o sea, la naturaleza, la raíz. Y justamente ese problema no lo tenían los antiguos. Digamos que la técnica de alguna manera devolvía al ser humano a sus raíces, pero ahora tenemos una técnica que lo desarraiga, que lo saca de la tierra, que lo vuelve un extraño. Y al volverse un extraño, pues se vuelve un dominador, un conquistador, un colono de la naturaleza. Y estamos en una debacle ambiental tenaz, ¿no? Extinción masiva de seres vivos, contaminación de ríos, extracción de coltan para hacer celulares, para hacer todas estas cosas, ¿no? Bueno, interesante. Muchas gracias por compartir eh, la, la propuesta. Sergio dice Eh, que Sergio, sí, profesor, que quería mencionar un detalle más acerca de esa extracción que pues tanto usted como yo acabamos de mencionar de los recursos, ¿no?
Y es que en sí parece que esto no sea así fortuitamente, no sea así al azar, sino que hay algo que también Heidegger menciona, pero sí es un poco complejo la manera en la que lo hace, que es el engranaje. Él denomina engranaje a la esencia de la técnica moderna. Y engranaje en sí, en las notas aclaratorias del texto decía que se refiere como a un establecer un orden, a un trastocar un elemento natural y organizarlo de un modo ya muy arbitrario, puede decirse. Pero entonces es curioso de que Heidegger también lo mencione a este engranaje, a esa esencia de la técnica, como si fuera de alguna manera una entidad por sí misma, una conciencia, algo que se ha de alguna manera infiltrado en la mente del hombre y lo lleva, porque ahí lo dice literalmente, es el engranaje, esa cosa que impulsa y ha impulsado desde hace siglos, puede decirse milenios, al hombre a crear cosas a través de la técnica. Y en la modernidad, pues es la que lo dirige, lo emplaza a, a crear toda su tecnología, todos sus aparatos a partir de la trastocación, a través de la alteración de la naturaleza en sí. Y es curioso también de que Heidegger mencione de que este engranaje, esta entidad así que se infiltra en la conciencia del hombre y que lo dirige a ese actuar de ese modo, es curioso que diga también Heidegger que es el dueño de alguna manera de esa entidad, el amo del destino del hombre. Así lo ha planteado literalmente en las páginas de que eh, ese engranaje tiene mucha relación con el destino que se lo ha asignado al hombre y ese destino que el engranaje, esta entidad le ha asignado al hombre es el de trastocar a la naturaleza y transformar para que así transforme el mundo en sí y lo altere de acuerdo también pues a los propósitos, puede decirse, de la esencia de la técnica, el engranaje. La esencia de la técnica moderna es el engranaje aquel que estoy diciendo. Entonces se me hizo muy interesante esta declaración acerca de que es el engranaje, pues el dueño último del destino del hombre y el destino del hombre que se le ha asignado es deformar al mundo para tal vez transformarlo en algo artificial. Eso es. Muchas gracias, Wilder. Eh, Complementando lo que nos cuenta Wilder, Sergio dice abrir y exponer, que así les pone Heidegger la técnica moderna, claramente aquí. Muy interesante que tengamos esta apreciación diversa de Heidegger porque vamos entendiendo eh, eh, con más complejidad el texto, ¿ves? Se dan cuenta la riqueza filosófica, la polisemia, como se llama en la hermenéutica de esto. Pues eso es lo que hace difícil a Heidegger, de hecho, que frente a un mismo fenómeno recurre a muchas variables. Entonces, claramente, eso tiene que ver justamente con la polisemia. Polisemia quiere decir muchos sentidos, ¿no? Sergio también nos dice en el chat, el engranaje no sería un simbolismo hacia el progreso. Claro, el engranaje, como bien lo explicaba Wilder, es una forma de entender cómo opera la técnica en las sociedades modernas, ¿no? Y el engranaje claramente es una dinámica propia de las sociedades modernas, el mecanicismo, ¿no? Que es el paradigma en el que está montado la idea del engranaje, ¿no? El mecanicismo. Y eso es absolutamente, pues, moderno. Claramente, eso usted no lo... difícilmente Aristóteles, Platón, los antiguos hubiesen podido pensar el tema del engranaje, porque claramente vivían en una época donde las máquinas no tenían el crédito que tienen en las sociedades modernas. Porque es que las sociedades modernas, digamos que están determinadas fundamentalmente por la idea de la ciencia moderna. Y bueno, aquí ya quería llegar, ya estamos sensibilizados con este discurso, en estos minutos que hemos tenido para adentrarnos al tema que les quiero proponer hoy. Eh,
el tema que les quiero proponer hoy es justamente el tema de los afectos, ¿no? Ya nos vamos a otro ámbito temático, los afectos, las emociones, la fenomenología, ¿no? Eh, si ustedes tienen la oportunidad, ya está puesto el tema del segundo foro, el tercer foro, perdón, del espacio temático del tercer momento valorativo. Me gustaría que se acercaran, por favor, y pudieran familiarizarse con el tema que vamos a ver ahora, porque justamente, pues, eh, todos estos temas que estamos abordando, la diferencia entre la técnica antigua, la moderna, la idea del engranaje, pues tiene que ver con una cosa muy propia de la fenomenología que tiene que ver con la crítica a las ciencias europeas, ¿ves? Entonces, ahora uno se da cuenta que ese Heidegger que critica la técnica moderna es hijo de Husserl en el sentido de que Husserl también planteaba la idea de la crisis de las ciencias europeas, ¿no? Y esa crisis de las ciencias europeas pues tiene que ver ni más ni menos con digamos, una crisis alrededor de lo que significa el ser humano, ¿no? Entonces, ya digamos que a este nivel, aquí tenemos una presentación que yo he diseñado para la charla de hoy. Entonces, eh, digamos que la fenomenología claramente es un movimiento imparable al idealismo alemán, al empirismo inglés, ¿no? Entonces, eh, la fenomenología afirma que el conocimiento se descubre en el mundo de la vida, ¿ve? Y creo que lo hemos descubierto en Heidegger, ¿no? ¿Cuál es ese mundo de la vida? Pues el mundo de la vida de la técnica, ¿no? El mundo de la vida de lo que nosotros estamos observando todo el tiempo con nuestras relaciones con la tecnología, cómo nos relacionamos con la tecnología, qué hacemos con la tecnología, para qué la tecnología, ¿ve? Entonces, ahí claramente estamos teniendo una aproximación fenomenológica, ¿no? Pero entonces una aproximación fenomenológica que no se agota simplemente constatar, tenemos máquinas, tenemos celulares, tenemos laptop, tenemos inteligencia artificial. No, la pregunta es, ¿eso cómo nos afecta fenomenológicamente? ¿No? Entonces, para allá vamos, y en ese sentido, la fenomenología pues nos propone un reto muy interesante, ¿no? Que es pensarnos el mundo de la vida, ¿no? Ese es como un elemento que quisiera reivindicar eh, plenamente, ¿no? Entonces, la fenomenología es un saber que se ordena en 4 principios, ¿no? Que podrían ser descritos de la siguiente manera. La divisa de esta escuela es tanto aparecer, tanto ser, ¿cierto? Es decir, que lo que se nos muestra fenoménicamente es la realidad, ¿no? El segundo está formulado en el parágrafo 24 de Ideas 1 y tiene que ver con el papel originario que desempeña la intuición como un conocimiento válido que reconoce la apertura inicial de la experiencia intuitiva del mundo y que se expresa en la proposición: toda intuición donadora originaria de sentido es conocimiento. ¿Eh? Entonces, aquí lo estamos descubriendo con esa indagación que hemos hecho sobre la técnica, el engranaje, ¿no? El mecanicismo, el modo de vida moderno. Todo eso lo percibimos de una forma intuitiva, es decir, que se expone a nuestros sentidos. Y entonces, dado que esa realidad que se expone a nuestros sentidos nos llama, entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a las cosas mismas, que sería el tercer principio, ¿no? De este método. Y el cuarto elemento que señala un filósofo que se llama Jean-Luc Marion, que les recomiendo mucho, que este es más fenomenólogo francés, que pertenece a una corriente que se llama el giro teológico de la fenomenología, que es muy interesante. La fenomenología francesa, pues la fenomenología en general tiene muchas ramificaciones, ¿no? Y este autor, Jean-Luc Marion, me parece muy interesante porque descubre una ramificación o un territorio que es el territorio teológico. Entonces, en el ámbito teológico, pues digamos que tiene sentido esto de la reducción y de la donación, ¿no? Tanto más de reducción, tanto más de donación. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando descubrimos más la esencia idética del mundo, más se nos va donando el sentido. Hay más donación.
Esto es muy interesante porque la palabra donación, eso es teológico, el don, teológico y antropológico, ¿no? Y la fenomenología también dialoga muy, de manera muy sugerente con la antropología. Hay toda una teoría de la donación o la teoría del potlatch, como se llama en la antropología, del dar y el recibir. Entonces, básicamente lo que nos está proponiendo aquí Jean-Luc Marion es que entre más reducciones hacemos, que fue lo que mencionaba Sergio, cuando decía Heidegger hace unas reducciones muy interesantes en la pregunta por la técnica, ya que nos muestra efectivamente cómo en el mundo de la vida, pues nos encontramos dominados por los artefactos y esa dominación de los artefactos nos va restando humanidad, nos va quitando la esencia. Cada vez al quitarnos la esencia nos volvemos más funcionales, más maquinales y más autómatos, ¿no? Entonces, ahí más reducción, más donación, o sea, más se va mostrando el fenómeno, más se va donando. Y con la donación hay sentido, o sea, hay fenomenología. Entonces, yo quisiera pues hablarles de esas otras fenomenologías, ¿no? Esas otras fenomenologías pues tienen que ver justamente con, un poco como lo hemos visto con Heidegger, una fenomenología ontológica, podríamos decirlo así, en el sentido de que la fenomenología tiene una derivación con Heidegger alrededor del tema del ser, ¿sí? Entonces, los fenómenos son fenómenos no de la conciencia, como en algún momento lo sostuvo Husserl a lo largo de su obra, sino que son fenómenos de la realidad del Dasein, o sea, del ser que se va donando y es el que y es el que se dona en la existencia y en la existencia va apareciendo, digamos, situaciones vitales como la angustia, como el miedo, y es aquí donde yo considero que la fenomenología también tiene un campo muy interesante, que es el campo de las emociones, y esas son las otras fenomenologías. O sea, las otras fenomenologías son las que estudian la mostración del fenómeno en el mundo emocional. ¿Y por qué en el mundo emocional? Pues básicamente porque nosotros, además de pensar, además de memorizar, además de representar, además de analizar, también percibimos el miedo, sentimos el placer, nos abate la tristeza, nos deprimimos. Y eso está muy en boga hoy en día, sobre todo con todo el tema del giro de los afectos, las emociones, que es un poco también la crisis social que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Eh, el mundo de las emociones, el mundo de los afectos, ¿no? Y en el ámbito tecnológico también nos toca mirar un poco qué está pasando con el mundo emocional, ya que tocamos el tema de la técnica con Heidegger y su texto, La pregunta por la técnica. Entonces la fenomenología es una ciencia de la vida, ¿sí? Y en ese sentido, pues, la crisis de las ciencias europeas, que es el libro que está acá, que también les recomiendo, que fue el libro que primero que estuvimos revisando, la crisis de las ciencias europeas, nos propone unos argumentos muy interesantes alrededor de por qué una ciencia de hechos solo hace seres humanos de hechos, ¿no? Esa es una de las tesis filosóficas que propone Husserl en ese libro. Entonces, un poco la crítica de la fenomenología al naturalismo, al fisicismo, al psicologismo, que fueron un poco las filosofías que estudió Heidegger Husserl en su época y también Heidegger claramente, pues reducen a los seres humanos a hechos. No sé si ustedes recuerdan la primera web conferencia donde les hablé de lo que era una filosofía en primera persona y una filosofía en tercera persona. En esa web conferencia yo les decía que una forma de entender la fenomenología es que es una filosofía que pone en práctica un pensar en primera persona. ¿Qué significa pensar en primera persona? Pues justamente eso, de que vamos a analizar la experiencia desde el mundo de la vida en relación con el sujeto, que es el sujeto que percibe y que conoce. Ahora, la perspectiva del mundo desde una posición de tercera persona, ¿no? Es la perspectiva propiamente, digamos, del método experimental, del científico, ¿ves? Digamos que el científico social, que así nos estamos formando los filósofos también, digamos que hacemos parte de ese universo de las ciencias sociales y somos científicos sociales, digamos que
nos determina un método que no es el método de la tercera persona. Nosotros no estamos haciendo todo el tiempo experimentos ni probetas, ni estamos demostrando las tesis de Platón, Sócrates, Aristóteles a través de ratones de laboratorio, como lo hace el conductismo. No, nuestra relación fundamentalmente es con el lenguaje, con la realidad y con nosotros. Lenguaje, realidad y sociedad. Digamos que el decir filosófico o el pensar filosófico está enlazando todo el tiempo eso, lenguaje, realidad, sociedad. Y en ese sentido, decimos que la filosofía es una ciencia de seres humanos y no una ciencia de hechos. Porque la ciencia de los seres humanos tiene la capacidad de establecer relaciones entre el lenguaje, la realidad y la sociedad. Y eso lo comprobamos en el análisis que nos proponía Heidegger en la pregunta por la técnica, en especial al establecer justamente con un lenguaje cómo opera la técnica moderna. Entonces, por ejemplo, en ese lenguaje que nos propone Heidegger nos habla de engranajes. ¿Y el engranaje para qué sirve? Para describir una realidad que está determinando una sociedad y una sociedad que se está comportando también de una forma, de una manera de piñones, de máquinas y de engranajes, ¿no? Entonces, a esto hay que prestarle mucha atención, a esa transformación de la sociedad en un engranaje sistémico. A eso es lo que llama Husserl la crisis de la humanidad europea, ¿no? Entonces, claro, la ciencia tiene una tendencia hacia el progreso, pero esta idea del mejoramiento se encuentra en vilo porque la idea de humanidad está confrontada por dos visiones antípodas del conocimiento. La diferencia entre la medicina científico-natural y la medicina naturalista. Es un ejemplo que propone Husserl en la crisis de las ciencias europeas. Hoy día hablaríamos de la diferencia entre las ciencias débiles y entre las ciencias fuertes, que las ciencias no son débiles, sino que son ciencias blandas, ahora las llaman así, ¿no? Entonces, en ese sentido, la crisis de la humanidad europea tiene que ver un poco también con ese modelo de la ciencia progreso, de la ciencia mecánica, de la ciencia de los hechos, y que van moldeando al ser humano y que lo van transformando y lo van convirtiendo de a poco en una especie de máquina, de robot. Entonces, contra eso es que la fenomenología está en alerta. Y hay que estar en estado de alerta porque somos seres humanos, no máquinas. Frente a eso hay que estar siempre en estado de alerta. Y en ese sentido, pues, la fenomenología sería una ciencia de los fines, ¿no? Y la vida, digamos que es un despliegue teleológico, ¿no? La palabra teleología es una palabra filosófica, nos devuelve al mundo griego, particularmente a Aristóteles, por allá en la Ética Nicoma. ¿Sí? La teleología, pero también la palabra la encontramos también en los escritos sobre ciencias naturales. Curiosamente, Aristóteles tiene cosas muy interesantes para la fenomenología, justamente por esta idea de que la vida tiende hacia fines. Y así lo entendió Aristóteles. Entonces, cuando ustedes sabrán que Aristóteles, el padre de Aristóteles fue médico, ¿no? Y los primeros estudios que hizo Aristóteles fueron sobre zoología, sobre biología. Y una de las cosas que percibió Aristóteles, practicando ciencia natural, era que todos los organismos vivos tenían una finalidad. Y gracias a esa idea de la finalidad, o sea, la teleología, es como Aristóteles descubre la teoría de las cuatro causas, de las que habla Heidegger en la respuesta a la pregunta por la técnica, la causa eficiente, la causa final, la causa material, la causa formal, pero además también descubre la relación entre acto y potencia. Pues todos los organismos vivos van de un acto, parten de una realidad A y se desplazan a una realidad B. Y esa es la relación acto-potencia. Y eso se explica en el movimiento de las cuatro causas, ¿no? Y esa es un poco la teoría de la teleología de Aristóteles. Para proponerles un ejemplo muy elemental. Si ustedes han visto, por ejemplo, el proceso de transformación de la mariposa, parte de una crisálida, ¿cierto? En un capullo y luego deviene en mariposa. Ese cambio del capullo a la mariposa es el cambio de la teleología de la vida. Entonces, digamos que aquí Husserl me parece que es muy aristotélico en ese sentido porque él piensa que la vida está dirigida hacia unos fines. Pero los fines no solamente tienen que ver
solamente tiene que ver con el comportamiento de la naturaleza de un principio A a un principio B, sino que también tiene que ver con el tema de un desenvolvimiento de la vida personal hacia la vida comunitaria, ¿no? Y en ese sentido, las ciencias humanas, o la filosofía, la sociología, la historia, la psicología, son disciplinas que tratan de pensar la vida en el ámbito de las relaciones sociales o de los fines sociales, ¿no? Otro de los conceptos que encontramos en Aristóteles sobre la idea de finalidad se encuentra en la ética nicómaca. Y recordemos que para Aristóteles la vida conforme a fines es la vida buena, ¿no? Eh, muy bien, soy yo en alto, es muy bien, Sergio perfectamente entendió muy bien la cosa. Pero en el ámbito también de la ética nicómaco, y ese es el sentido que yo quisiera enfatizar en esa idea de la vida como fines que propone Husserl, Aristóteles también piensa que la vida va dirigida hacia un bien. Ustedes pueden leer la ética nicómaco y van a encontrar eso. La vida está dirigida a fines, o sea que la vida tiene un para qué. Y la vida ética, una vida, sí señor, el telos, muy bien, Wilder. Entonces, la vida tiene una finalidad y es alcanzar la vida buena. ¿Y qué significa alcanzar la vida buena? Pues esa es la preocupación fundamentalmente de la ética. La ética piensa que la vida va orientada hacia unos fines. Entonces, la aspiración ética de todos los seres humanos es alcanzar el bien. Entonces, ustedes están acá en este espacio académico porque ustedes quieren tener una buena formación en fenomenología. Perfecto. Ustedes tienen una idea moral de la acción que están haciendo en este momento al estar acá en este espacio sincrónico. ¿Ve? Entonces, la vida moral tiene que ver con un movimiento, ¿sí?, de un punto A a punto B, y ese punto A es mi acción en función de alcanzar una vida buena. Entonces, la fenomenología no está ajena a ese movimiento, ¿ves? Porque la vida tiene fines. Y los fines, ¿qué son? Pues la realización de una acción, ¿no? La realización de una acción. Y esa acción nos lleva a estar en relación con los otros. Y eso también es Aristóteles, ¿no? Recordarán la ética nicómaco. La vida buena no tiene que ver simplemente con hacer una buena silla, ¿sí?, sino que también tiene que ver con ser un buen ciudadano. O sea, la vida buena no es solamente hacer las cosas bien, sino también tener presente lo que significa vivir en sociedad. Y en ese sentido, la fenomenología también tiene una misión ética y es la de pensar la vida relacionada a los fines sociales. ¿Sí? Y por eso Husserl, en ese libro bonito que se llama La crisis de las ciencias europeas, plantea que y los filósofos serán los funcionarios de la humanidad. O sea, que la filosofía tiene un fin, y ese fin, ¿cuál es? Realizar la humanidad en la propia persona. Eso es Kant, absolutamente Kant. El imperativo categórico trata a los otros siempre como fines y nunca como medios. ¿Sí? El planteamiento kantiano fuerte del imperativo categórico. Y eso está también en Husserl. El filósofo, fenomenólogo o fenomenóloga es funcionario o funcionaria de la humanidad. Y en ese sentido, el fenomenólogo o la fenomenóloga piensa que la vida implica pensar al sujeto en clave intersubjetiva. O sea, que el sujeto no está aquí solo en el mundo, lo que está en relación con los otros. Y por eso es que la fenomenología le permite al ser humano entenderse como un fin social y no simplemente como una realidad hecha, acabada, como un hecho, que es lo que hacen las ciencias positivas. Las ciencias positivas convierten al ser humano en un factum, en un hecho. En cambio, la fenomenología nos descubre que el ser humano tiene fines. Y esos fines nos lleva a confrontarnos a un ámbito social, que es lo que planteaba también Aristóteles en la Ética Nicómaco, cuando decía que el fin de la vida buena es no solamente hacer buenas sillas, sino también ser buenos ciudadanos. Y entonces hay todo un compromiso político de la fenomenología con el mundo de la vida.
El mundo de la vida es también el mundo de la vida compartido intersubjetivado. Bien. Y hay un elemento muy interesante que Wilder señalaba en su análisis sobre Heidegger, y estoy aquí totalmente de acuerdo con ese análisis, cuando relacionaba el tema de la técnica con el mito, con la cosmología, interesante, pues la fenomenología nos plantea justamente eso, que cuando entendemos que la vida tiende a fines, cuando descubrimos que el mundo de la vida tiende a fines, entonces descubrimos además que los relatos que tienen los seres humanos para relacionarse con esos fines también son relatos mágico-religiosos. Son relatos de los dioses y los demonios. Y eso va más allá del conocimiento objetivo. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, una de las cosas negativas que tiene la ciencia positiva es que niega la posibilidad de que el ser humano pueda explicar imaginativamente su mundo de la vida. ¿Sí? En cambio, la fenomenología nos descubre que el relato mágico religioso también tiene lugar en la forma de relacionarnos con el mundo de la vida. Y de hecho, todo el tiempo, nuestras relaciones con el mundo de la vida son mágicos religiosos. Si no vaya usted un domingo, no sé, a Tunja, a la plaza principal y vaya y vea cuántas personas todavía van a misa y siguen creyendo que Cristo es una figura importante y que tiene sentido. Pues ahí hay un mundo de la vida configurado que le apuesta un poco al relato religioso, mágico religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestros antecedentes espirituales y epistemológicos nos conectan con la verdad y la universalidad que emana del mito, lo simbólico y lo sacrificial en las tradiciones mundanolitarias de los mayas, los aztecas, los incas, los muiscas, los caribes. Entonces, en la pregunta por la técnica, Heidegger seguramente esta parte la leyó muy bien de Husserl, y es que en la pregunta por la técnica, Heidegger plantea que para poder pensar la esencia de la técnica, toca devolvernos al mito, al mundo simbólico, sacrificial de las tradiciones antiguas, porque allá hay una visión de la esencia de la técnica. Y ahí muy interesante porque Wilder conecta eso, por ejemplo, con el mito de Prometeo. Excelente. Eso es fenomenología. Eso es fenomenología. Bien, entonces el mundo espiritual. Y aquí ya nos vamos acercando más al tema de la fenomenología de los afectos, a las otras fenomenologías, que es un poco también lo que ustedes van a indagar cuando estemos en el tercer momento valorativo del espacio académico. Entonces, para una ciencia de la vida, el mundo circundante tiene valor porque conecta con lo espiritual. Citamos a Husserl, ahí en la crisis de las ciencias europeas. Nuestro mundo circundante es una formación espiritual en nosotros y nuestra vida histórica, lo que veníamos explicando, la teleología, muy bien, exactamente como dice Wilder, Bochica en Colombia, claramente, ahí tenemos una idea de la técnica, muy bien, sí señor, ahí tenemos una idea de la técnica y que nos tocaría reivindicarla, eso es todo un tema de investigación, excelente, excelente. ¿Cuál es la idea de la técnica en el mito de Bochica? Extraordinario. Estamos haciendo fenomenología. Muy bien. Entonces, volvamos a la cita de Husserl. Husserl dice, nuestro mundo circundante es una formación espiritual en nosotros y en nuestra vida histórica. De ahí la validez general de lo siguiente. Considerar la naturaleza del mundo circundante como algo extraño en sí al espíritu y pretender, en consecuencia, fundamentar la ciencia del espíritu en la ciencia de la naturaleza con el fin de hacerla presuntamente exacta es un contrasentido. Husserl en esta cita de la crisis de las ciencias europeas nos está planteando, oiga, el mundo teleológico, el mundo de la vida, el mundo mágico religioso, es un mundo espiritual y eso no puede convertirse en una ciencia de la naturaleza. O sea, no podemos matematizar el mundo espiritual. No podemos convertirla en una inteligencia artificial. Es clave, porque ahora todo lo queremos convertir en una IA. Pero ahorita que no, que hay cosas que no se pueden convertir en una IA, porque entonces perdemos el espíritu y la comprensión fenomenológico espiritual de la realidad.
Importante Husserl ahí. Y bueno, llegamos a otro punto álgido del tema, que es el tema de los afectos, las emociones. Ya lo que nos hemos descubierto, ¿no? Entonces, hemos pasado por el tema de la teleología, la vida buena, la condición de seres sociales, somos ciudadanos, el tema de la espiritualidad, el mundo mágico religioso, y otro elemento clave, la afectividad. Entonces, vea que la fenomenología nos va abriendo campos de estudio, campos. La fenomenología en ese sentido es rica, revolucionaria. Es un método maravilloso para abrirnos a las posibilidades de la comprensión del mundo de la vida. Entonces, quisiera hablarles un poquito, ya no Husserl, sino otro de los seguidores de Husserl, de los discípulos, digámoslo así, que sería Michel Henry. Ojo, porque yo les dejé en el foro una lectura de este filósofo. Entonces aquí les voy a explicar un poco a grandes rasgos qué propone este filósofo desde la fenomenología y por qué lo considero pertinente para estudiarlo en este espacio académico. Entonces, partimos de una cita de Nicolás Gómez Dávila en los Escolios a un texto implícito. Dice así: en el auténtico humanismo se respira la presencia de una sensualidad discreta y familiar. Es un filósofo bogotano, en un texto que se llama Escolios a un texto implícito. Husserl. Nicolás Gómez Dávila no estaba muy alejado de Husserl cuando decía Husserl, pues la espiritualidad humana está basada en la physis humana. Toda vida psíquica individual humana está fundada en la corporeidad, por consiguiente también toda comunidad en los cuerpos de los hombres individuales que son miembros de esta comunidad. Que hay una tesis todavía mucho más arriesgada, mucho más profunda, al decirnos que, ojo, la espiritualidad no solamente tiene que ver con el mundo mágico religioso de nuestras tradiciones antiguas, sino que también tiene que ver con el cuerpo. Y el cuerpo no solamente del sujeto individual, sino del nosotros cuerpo, o sea, de la comunidad. Entonces, pensar el espíritu es también pensar el cuerpo en la comunidad. ¿Ven? Entonces ahí tenemos una fenomenología de los afectos sociales y también de los afectos individuales. Bueno, entonces, para descubrir la afectividad, ¿qué nos toca hacer? Partir de la materialidad. Y Michel Henry tiene un libro muy bonito que se llama Fenomenología Material, que lo encuentran en la biblioteca de la UNAD, lo tiene. Recomendado este libro para los que quieran profundizar en estos temas de la materialidad, la afectividad. Entonces, la fenomenología material es una de las propuestas de investigación que llevará a cabo el filósofo francés y que se publicará en el año 1990. Al referirnos al lenguaje de la materialidad en la fenomenología de Henry, hacemos alusión a la crítica que plantea el filósofo francés a la ya clásica diferencia entre los contenidos noemáticos, cualidades sensibles de las cosas, y los noéticos, cualidades internas del sujeto. Es una diferencia que establece teóricamente Husserl en su fenomenología. Es decir, hay una cosa son las cosas, o sea, el mundo de la vida, y otra cosa son mis cualidades subjetivas que le imprimen a esa realidad un sentido. Entonces, Michel Henry piensa que la fenomenología de Husserl tiene ese problemita, que es un problemita que venía con Descartes. Recordarán ustedes que Descartes es el padre de la filosofía moderna, pero también de la tesis esa que plantea de que cogito ergo sum, pienso luego existo, y entonces si no pienso, entonces no existo. ¿Qué pasa con eso? Se producen unos dilemas y unas paradojas berenjenales. Entonces es identificable en el planteamiento cartesiano la división entre sujeto y realidad, o el dualismo epistemológico y ontológico y antropológico. O sea, el ser humano está dividido entre materia y mente. Y resulta que Michel Henry descubre que la fenomenología de Husserl tiene ese problema. Hace esa crítica al maestro. ¿Y cómo supera la crítica? Entonces, la fenomenología material se propone superar esa crítica
¿no? Y entonces, para hacerlo, descubre que la materia es la primer noticia que tiene el ser humano de su mundo de la vida. Y esa materia tiene que ver con una impresión, con una sensación, o sea, con un afecto. O sea, la primer noticia que tiene el ser humano de sí mismo es a través de su cuerpo afectado. Yo, por ejemplo, en este momento estoy afectado por un accidente que tuve en moto y aquí les estoy hablando con el esguince hinchado. ¿Sí? Entonces, eso es mi experiencia fenomenológica y ese sería mi contenido material, que en este momento estoy esguinzado, derecho, mi pata derecha está esguinzada. Pero no solamente está eso. Hay personas que posiblemente tengan una patología, una enfermedad, que estén sufriendo en este momento. Esa es la materialidad. O sea que para pensar el mundo de la vida hay que partir de los contenidos iléticos de lo vivido. O sea que los seres humanos estamos afectados todo el tiempo. Y de lo que hay que hablar es de nuestras afectaciones subjetivas. Esa es la tesis filosófica de la fenomenología material, una cosa extraordinaria, porque resulta que los seres humanos estamos afectados materialmente todo el tiempo. Y eso lo sabemos con Carlitos Marx. Carlitos Marx es el gran pensador materialista. Pero no solamente Carlitos Marx, Federico Nietzsche, otro pensador materialista, ¿no? Arturo Schopenhauer, el tema de la voluntad, claramente. En Nietzsche, el tema de las emociones, el tema de la genealogía de la moral. En Freud también encontramos la materialidad. ¿Dónde? En el ello. Recordemos que Freud es el que descubre el mundo inconsciente y el mundo inconsciente está marcado por el ello, o sea, el relato de Edipo. Ustedes saben que el relato de Edipo es la desgracia de este personaje de la tragedia griega de Sófocles, tratando de saber quién es, de dónde viene, y su materialidad afectiva, ¿cuál es? Es la condición del huérfano que quiere saber quiénes son sus padres, porque fue abandonado, y al regresar a su historia, a su relato, pues mata a su padre y mantiene relaciones emocionales con su mamá, que se acuesta con él. Entonces, materialmente, Edipo está afectado por parricida y incestuoso. O sea, tragedia. Es la materialidad de la conciencia, la existencia sufriente, el pathos de la vida. Ese es Michel Henry. Interesante. Entonces la materialidad justamente es esas afectaciones, la afectación de Edipo, ¿no? Su crisis, su tragedia, pero también está en Antígona, en Ifigenia. Todos los personajes de la literatura de la tragedia griega son profundamente, fenomenológicamente materiales. Y entonces la materialidad es la combinación entre el logos, el etos y el pathos. El logos, el etos y el pathos. Y esa es la fenomenicidad pura y por tanto el ser. Es el ser. Y el ser entonces esa combinación logos, etos, pathos, y eso es lo que convierte un poco al sujeto en un sujeto material. No en un sujeto abstracto allá, un Descartes, yo pienso, luego existo, no. El sujeto situado en la historia material, el que piensa Marx, el sujeto trabajador, el proletario, la materialidad social. Muy bien. Y bueno, otro temita de esas otras fenomenologías de las que quería hablar, por ejemplo, es el miedo. Y en Heidegger, pues también tenemos una fenomenología sobre el miedo, de la cual me gustaría hablar finalmente en esta charla. Claro, pues ya vimos un poco la fenomenología de la técnica, podemos hablarlo así en Heidegger, nos atrevemos, atrevernos a pensar. Entonces, el miedo en Heidegger, o la muerte, muy bien, claramente, aquí ya estamos haciendo fenomenología material, muy bien, la muerte también es un tema clave,
que no podemos obviar. Eso es fenomenología, porque es una vivencia. La muerte es una vivencia. El deterioro del cuerpo, el dolor. Sí, señor. Heidegger. Pero yo quisiera enfatizar un poco en el miedo. Considero que el miedo es un elemento que habría que mirarlo fenomenológicamente. Vivimos el miedo, constantemente las sociedades están paniqueadas, lo vivimos en los tiempos de la pandemia, ¿no? El pánico se apoderó de la gente, ¿no? Entonces, esta fenomenología del miedo, ¿qué nos descubre? ¿Qué nos descubre? Pues de que las afectaciones íntimas del ser humano tienen que ver con el miedo, con una sensación de pérdida, y eso hay que hacerle una fenomenología, ¿no? Recordemos además de que Heidegger llega al análisis del miedo en una obra que se llama Ser y Tiempo, ¿no? Y él llega ahí a partir de una consideración ontológica del ser humano, que es el concepto del Dasein, ¿no? Entonces, claramente, el Dasein es el arrojado al mundo, es una teoría, una concepción antropológica del hombre. El hombre está ahí arrojado, abandonado a su suerte, lo que llama Heidegger la indigencia ontológica. Estamos ahí abandonados y en ese abandono surge el miedo. Surge el miedo. Que es una vivencia existencial humana que tiene que ver con nuestra condición ontológica, con nuestra afectividad. Y eso merece estudio claro, porque el ser humano está abandonado en este mundo, arrojado. Fenomenología y miedo. Y cito acá a Heidegger en Ser y Tiempo, a propósito del miedo y el Dasein. Dice así, comillas, la disposición afectiva no solo, miren lo que está diciendo Heidegger, la disposición afectiva. Veníamos hablando, la materialidad, los afectos. La disposición afectiva no solo abre al Dasein en su condición de arrojado y en su estar consignado al mundo, ya abierto siempre con su ser, sino que ella misma es el modo existencial de ser en que el Dasein se entrega constantemente al mundo. Entrega al mundo arrojado y se deja afectar de tal modo por él que en cierta forma se esquiva a sí mismo. La constitución existencial de ese esquivamiento será aclarada con el fenómeno de la caída. Claro, ustedes que esta experiencia de la caída es clave. Esa sensación de que nos vamos a caer, surge el miedo. Y esto nos conecta inclusive con toda una tradición judeocristiana de la caída en el pecado, por ejemplo. Muy interesante. El miedo y el otro tema clave. ¿No? Otro tema clave. Entonces, ¿qué pasa cuando el miedo está originado por el otro? ¿No? Pues Heidegger hace un análisis fenomenológico y dice, pues ocurre el susto, el pavor y el espanto, que son modalidades del miedo, ¿ve? Y merecen carta de membresía en un estudio fenomenológico. ¿Cuál es la vivencia del susto? ¿Cómo adviene el susto? ¿Cómo adviene el pavor, el espanto? ¿No? Bueno, eso quería decirles. Esa era un poco mi charla para el día de hoy. Muchas gracias por tenerla presente. Esto es un abrebocas para que ustedes se incursionen en esa tercera fase evaluativa, se motiven a leer y asuman su tarea fenomenológica de entender el mundo de la vida, los fines, la espiritualidad, la materialidad, los afectos. No sé si tienen preguntas. Sí, tutor. Digamos, yo
ese concepto de Heidegger con respecto a lo del Dasein, ¿no? En que se refiere pues al ser en sí, al ser, pero ya estando acá en el mundo, circunscrito, delimitado bajo las condiciones ya del mundo material y pues sí, de alguna manera, como usted lo plantea, expuesto ante los peligros, expuesto ante la muerte, expuesto ante la afectividad, ante las emociones, ante todo lo que en sí compone la realidad de acá de este mundo, pues a eso también hay que relacionarlo con un concepto también clave en Heidegger, ¿no? Que por ejemplo, pues parece que, y que también tiene que ver con el concepto de la caída que se plantea, ¿no? La caída del ser a este mundo, ¿no? Que entonces, pues Heidegger al parecer sitúa de que en este mundo, en el Parménides, creo que escribió eso también, de que en este mundo es como si el hombre, tal como los griegos lo habían también comprendido, el hombre ha sido sometido a un olvido, a un olvido de alguna manera primordial, ¿no? A un olvido, según Heidegger, no de un ente en particular, no de algo en particular, sino al olvido del ser, al olvido de su propio ser. Es decir, el hombre, el Dasein, eh, ha caído, está acá en este mundo, está eh, acá expuesto a muchas cosas y ha olvidado el origen o la esencia misma de su ser. Eso es lo que también Heidegger nos está diciendo en algunos de sus textos. Él emplea la palabra lete. El lete, pues ya de los griegos ya se sabía que ellos decían que cuando una persona, un alma muere, con el fin de que vuelva a reencarnar en la metempsicosis, con el fin de que vuelva a reencarnar y no recuerde sus vidas pasadas, al alma se le da de beber las aguas del lete, las aguas del olvido. Entonces Heidegger retoma esa cuestión, ese concepto de la tradición griega y lo relaciona también con el olvido del ser, ¿no? Entonces yo identifico que también este olvido del ser es el mismo que está sometido, pues el Dasein, aquí expuesto al mundo en un montón de peligros, desconcertado, no tiene el conocimiento, pues también ha olvidado su propia esencia y ha olvidado también pues la esencia del ser de las cosas que lo rodean. Eso. Muy interesante, Wilder, gracias. Entendiste plenamente el concepto de la indigencia ontológica en Heidegger y la enriqueciste muy bien. Te recomiendo que mires, yo pongo una escena de una película de un cineasta japonés que me encanta mucho, que es Akira Kurosawa. Me encantaría que desde esa perspectiva, tal y como la ha planteado, la pueda relacionar con esa escena de esa película que definitivamente tiene muchas cosas que aportarnos en todos estos temas que hemos venido hablando de esas otras fenomenologías, el tema de la materialidad, lo espiritual, muy bien, todos esos son los nuevos temas que nos invitan a pensar la fenomenología, justamente. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Les deseo lo mejor, que descansen y bueno, éxitos. Hasta mañana, que descansen. Gracias por la conferencia, tutor. Buenas noches. Hasta luego. Bueno. Buenas noches. Hasta luego.